Dios le bendiga. Para quienes nos están oyendo a través de la grabación, recuerden ponerle me gusta y suscribirse a nuestra página. Hoy día vamos a terminar con esta serie, si Dios lo permite, parte 5, descifrando el mensaje de Pablo. Con la ayuda de Dios y para la gloria de Él, hemos podido avanzar todo este tramo. A veces la gente piensa que, mira, necesitamos de algo nuevo. Recuerda, hermano, debajo del sol no hay nada nuevo. Y lo único nuevo es de Dios. Sale el sol, se pone el sol. Hermano, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O sea, aquí no hay pierde. Si tú entiendes cómo se mueve el algoritmo, si tú entiendes cómo se mueve todo esto, cómo funciona, no hay pierde. Pero así como Dios sigue siendo el mismo, los bobos siguen siendo los mismos de siempre. Y eso hay que decirlo claramente y antes de avanzar. El necio va a seguir siendo necio y el que es prudente siempre lo será. Nunca dejará de serlo. Así que con la ayuda de Dios vamos a avanzar y una vez más le vamos a dar la gloria a Él. Gloria al Señor. Vamos a la escritura base de nuestra enseñanza. Gloria al Señor. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Hemos elegido este versículo como el versículo de base para toda nuestra enseñanza, dado que en este versículo, y no el único, donde Pablo nos enseña, pues, qué es lo que estábamos supuestos a hacer, y nos muestra a través de este versículo cuál era su mensaje, cuál era su misión, para qué estaba él en su día delante de todas estas personas. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 dice lo siguiente. Vamos a verlo en 3 versiones y espero pues que entiendan el carácter del mensaje que deja Pablo aquí. La palabra del Señor dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es claro, es contundente. Pero si no se entiende todavía, nos vamos un ratito a la versión clásica de la Biblia amplificada y dice lo siguiente: modelen sus vidas según la mía. Sigan mi ejemplo, así como yo imito y sigo a Cristo el Mesías. ¿Se dan cuenta? Y en la versión amplificada moderna dice: síganme como yo sigo a Cristo. Tenemos que imitar a ese del que supuestamente nosotros hemos levantado su bandera, le creemos, le hemos designado como nuestro Señor y también como nuestro Maestro. No solamente se trata de tener al hombre santo, sino de ser santos como aquel hombre es. De eso se trata. Pero muchas veces seguimos por el mismo camino que transitaron todos estos que se estaban desviando o ya se habían desviado en los días de Pablo. Entonces, como suele ser la fórmula, siempre que el pueblo se desvía del camino que Dios les ha trazado, Dios envía un mensajero especial, un profeta, para traerlos de vuelta a casa, para traerlos de vuelta a la línea, para traerlos de vuelta a la palabra, para traerlos de vuelta al orden. ¿Y cuál era ese orden? Dejen de imitar al Simón el mago, dejen de imitar a este y al de allá, imiten al Señor. ¿Por qué dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolos? ¿Qué soy yo? ¿Qué es Él? Es al Señor al que tenemos que imitar. Pero el problema surgía aquí, que se estaban olvidando de cómo era aquel a quien tenían que imitar. Y es por eso que surge la necesidad de escribir los evangelios. Y es así que se escriben los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y luego se escribe el Evangelio de Juan, que es prácticamente un evangelio que se le posiciona como de instrucción, de posicionamiento. Dios nos ayude. Así que ténganlo presente. El mensaje de Pablo, que es el mismo que William Branham predicó palabra por palabra, y que nadie tiene que olvidarse,
y que ninguno que ha creído este mensaje y abrazado este mensaje debe de ponerse a imitar lo que hace el mundo o lo que han hecho las denominaciones. Deben de imitar lo que ha hecho el Señor. Siguen peleándose y trompeándose el uno al otro como si de demonios se tratase. Señores, esto nos habla de imitar al Señor y de imitar al Señor llegando primeramente que todo a la unidad de la fe, que es el conocimiento de la palabra de Dios. La mayoría anda dándose de a golpes porque lo primero que les ha faltado es conocer qué es la palabra de Dios. Y cada uno viene con sus ideotas respaldadas por su respectivo ideota. ¿Ve? Dios nos ayude. Hermano, pero no sea tan rudo. La palabra necio, fatuo, significa idiota. Y el profeta también habló de idiotas. ¿Ve? No solo de uno, de muchos. ¿Ve? Y siempre dijo que estos ocupaban los primeros lugares. O sea, hay gente idiota que levanta a los idiotas al primer lugar. Ranking número 1. ¿Ve? Dios nos ayude. Hermano, no se asusten. Hebreos 13:8, otro versículo que hemos usado como base para nuestra enseñanza. Y vamos a leer la clásica versión Reina Valera y vamos a usar también la versión amplificada clásica. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pues que hermano, yo sé que Él es el mismo. Es el mismo que vio Pablo, es el mismo que debemos de ver nosotros. Es que a simple vista es lo que vemos. Pero recuerda que en aquellos días solía suceder, como a veces me pasa a mí, que hablo pensando que ustedes se supone que ya saben a lo que me estoy refiriendo. Y a mí me pasa que cuando pregunto, ¿saben de lo que estoy hablando? Y me dicen, no, entonces comienzo a explicar más. ¿Ve? ¿Por qué? Porque, hermano, mi corazón de pastor no me deja y donde quiera que voy, no quiero que la gente se pierda. Y si se pierden, quiero decirles, allá cuando yo los esté empujando en el lago de fuego y azufre, te lo dije, sí, y te vayas así, ¿no? ¿Entiendes? Un poco de broma para que recobren el aliento. Reina Valera del 60 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Pero qué quiere decir eso, hermano? Bueno, quiere decir lo siguiente, que el ungido, o sea, Jesús Cristo, el ungido, el que tiene el Espíritu de Dios, es siempre el mismo. Ayer, hoy, sí, y por los siglos a través de las edades. Pero hermano, está hablando del Mesías. Y en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, a los sacerdotes se le llamaba Mesíases. Por si no lo sabías. No, pues que yo, no. Yo pensé que era, no. ¿Qué cosa significa Mesías? Simplemente ungido. Cristo y Mesías es ungido. El que tenga el Espíritu de Dios debe ser igual como aquel que fue ayer, como el que es hoy y como el que va a ser siempre, porque al final tú te pones a un lado y al que tenemos que ver es a Dios. Eso es de lo que se trata todo esto. Y olvídense de qué cosa Dios haría y comiencen a ver qué cosa hizo Dios. ¿Ve? Porque con el haría le vas a añadir todo y tu imaginación es el límite. Pero con lo que hizo, recuerden, lo que Él hizo lo va a hacer hoy y lo va a hacer mañana. Eso no va a cambiar. ¿Sí? Ahí está, hermano, el talón de Aquiles de Satanás. Ahí le cortamos las alas a todos estos visionarios que no tienen a Dios, pero se perciben a sí mismos como creyentes. Dios nos ayude. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Tu palabra ha sido leída. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, como lo acabamos de ver. El producto del obrar de tu Espíritu ayer tiene que ser el mismo producto del obrar de tu Espíritu hoy en nuestras vidas. Y el obrar de tu Espíritu en la vida de todos aquellos que mañana todavía habrán de venir. Amado Señor, manténnos siempre mirándote, buscándote, adorándote, dándote la gloria y la honra a ti. No permitas bajo ningún contexto, Padre Santo. Ayúdanos, Señor,
que podamos ser avergonzados al abrazar tu palabra. Concédenos, Señor, siempre caminar confiados en ti. No permitas que la duda invada nuestros corazones. Manténnos siempre en alerta, Señor, que nos sintonicemos siempre contigo, Padre, confiando en que tú nunca has fallado, Señor, y nunca lo harás. Amado Dios, te pedimos por nuestros muchachos y nuestras muchachas, que tú en verdad redarguyas sus vidas de tal manera que puedan ser traídos de vuelta a amarte a ti, a buscarte a ti, a sorprenderse de ti. Ayuda, Señor, a las familias de esta congregación, que en verdad entiendan. Y también oramos por las familias de las personas que están oyendo esta grabación, que en verdad entiendan que no van a comprender nada de lo que se diga en la iglesia, si es que acaso no están haciendo desde ya su tarea, que es inculcarle el amor de Dios a sus hijos y sus hijas, ya mismo desde sus casas. Que el amor por la palabra venga desde sus casas. Allá en la escuela no enseñan a amar a Dios, no enseñan a amar la palabra de Dios. En la televisión no enseñan a amar a Dios, no enseñan a amar la palabra de Dios. Son los padres cristianos y las madres cristianas, Dios, que necesitan hoy ser redarguidos para que traigan a Dios de vuelta a la mesa en su casa, para que traigan a Dios de vuelta a sus casas. Amado Señor, ayúdanos, en verdad podamos prevalecer en medio de toda esta tormenta que el diablo ha levantado alrededor de nosotros, procurando, Señor, llevarse a los más débiles. Mas, Señor, desde aquí clamamos a ti y los reclamamos en el nombre del Señor. Y reprendemos a Satanás y a sus agentes y agentas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, ayúdanos, fortalécenos, Padre, que en verdad podamos gozarnos mientras oímos tu palabra. De corazón oramos a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Tomen asiento, hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Recordando siempre lo que se les ha enseñado, y siempre el repasito no está de más. Nuestro absoluto es la Biblia. Porque en la Biblia está el testimonio de todo lo que es producto del obrar de Dios. Y también está el testimonio de lo que sucede cuando Dios no está. Y también está el testimonio de lo que sucede con uno manufacturado o que se percibe como que es, pero en realidad no es. Para eso nos sirve la Biblia. Para ver lo que es verdadero, lo que no lo es y lo que es manufacturado o una imitación. ¿Ve? En ese sentido, la Biblia es nuestro absoluto. Ahí vamos a encontrar siempre la verdad sobre todo lo que nosotros hemos de experimentar de manera personal o en comunidad. En la Biblia está todo respecto a lo que concierne al conocimiento bajo la gracia de Dios, que se llama también razonamiento. No le tengan miedo a la palabra razonamiento. No sean religiosos. El pensamiento crítico, o también conocido como discernimiento, es parte de nuestro diario caminar como cristianos. ¿Ve? Tenemos que ser muy, muy cautelosos en eso. ¿Cómo así, hermano? El razonamiento es del diablo, ¿no? Cuando es el razonamiento bajo el conocimiento de la gracia de Dios, se le llama discernimiento. Discernimiento. Hay gente que no se quiere aguijonear, ¿han visto, no? Y lo voy a hablar en clave porque si no YouTube me tumba el video. Hay gente que no se quiere dar el aguijón ese, ya saben de qué estoy hablando, porque dicen que ese aguijón los mata. Pero la Biblia dice que el pecado también mata. Y no dejan de pecar. ¿Cierto o falso? ¿Qué dice Walter? El pecado mata. Más que el bicho ese. Más que el dengue. Y la gente dice, no, es que si me aguijoneo, me va a matar.
El pecado mata, señores. Y el pecado mata a más de que cualquier otra enfermedad. Porque el pecado es una enfermedad. El mundo está enfermo de pecado. No es que la antena del eso mata. El pecado también mata. Y la gente sigue pecando. ¿Se dan cuenta? No son consecuentes con lo que afirman. Qué bonito sería que digan, no me pongo esa cosa, ni quiero que pongan esas antenas, porque bueno, tampoco peco, soy santo. ¿Y qué barrio es este? Este barrio se llama Los Ángeles de Dios, y de verdad todos son unos angelitos. Pero ¿qué va a hacer eso? Eso sucede solo en la televisión. ¿Ve? El pecado mata, señores. Entonces hay que discernir, eso se llama discernimiento, ¿ve? Y todo en cuanto a las costumbres, ¿ve? Todo en cuanto a la tradición, no tengan miedo de esa palabra tampoco, es que hermano, a veces la usan los del otro bando, no importa, la palabra es buena, habla de costumbres. ¿Cuáles son las costumbres de un cristiano? No adulterar, no fornicar, no mentir, esas son las buenas costumbres, ¿ve? Ah, hermano, yo pensé que eso no era una tradición, es una tradición. El cristiano no miente, no comete adulterio, no comete fornicación, no se emborracha, no se droga, no viola niños. ¿Ve? Eso es una costumbre cristiana. Pero si tú ves a una asociación de pastores que respalda a violadores de niños, respalda a adúlteros, respalda a fornicarios, tú dices, oiga, allí, por el discernimiento, estoy viendo que ahí no hay nada de Dios, pues, ¿ve? Porque hay muerte en la olla, ¿ve? ¿Se dan cuenta? No, hermano, hay hombres santos, olvídese, señor, usted es culpable por asociación. No, pues que yo solamente estaba manejando, el ratero va atrás. Usted es culpable por asociación, ¿ve? Dios nos ayude. A veces la gente piensa que no pasa nada, no pasa nada. Pasa mucho. Júntate con alguien que esté enfermo, te va a pasar. ¿Ve? Júntate con alguien de mal vivir, te va a pasar. Júntate con alguien que es ¿cómo se dice? Un majadero, te va a pasar. ¿Ve? Dios nos ayuda. Así que en ese contexto, la Biblia es nuestro absoluto. Es el principio y fin de toda doctrina. ¿Ve? Hoy día, hermano, se sigue tomando como creyentes a gente adúltera, gente fornicaria, gente pederasta, predadores. Dios nos ayude. Eso no es de Dios. Pero hermanos, se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. No es de Dios. Punto. Y en cuanto a las fuentes de autoridad, ya saben, es la palabra. Ah, pero hermano, la palabra la hicieron los hombres. Yo no me refiero a la palabra como este conjunto de libros aquí empastado llamado la Biblia. Hablo de la palabra en el contexto que Juan nos habla, que en el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra es Dios, la palabra es un hombre santo, pero es santo porque el santo está en él. La palabra, ese testimonio de la palabra es el que está en la Biblia, ¿ve? De hombres y mujeres inspirados por Dios, cuyas vidas se han registrado aquí en la Biblia, ¿ve? Mientras sigamos viendo la palabra como simplemente un libro impreso, ¿ve? Ya sea en papiro, en pergamino o en papel, vamos a fallar en ver lo que realmente es la palabra y vamos a caer en el círculo de discusiones que nunca termina hasta el día de hoy. Y están que le dan vuelta y vuelta, a que mira la palabra y que la palabra es un libro. No, la palabra es donde se preserva, la palabra es aquel que produjo ese testimonio que es preservado en cada una de las páginas de este libro, bueno, santo, porque ahí se habla del santo y también se advierte sobre lo que no es santo. ¿Se dan cuenta? Esto es un testimonio de lo que aquellos que han escrito esto
testificaron, ¿ve?, en su respectivo día. Es el testimonio de lo que ellos vieron, lo que ellos observaron, lo que ellos pudieron tomar notas en su respectivo momento. Son testigos oculares de lo que han visto. Eso es la palabra de Dios. ¿Ve? La palabra de Dios, oiga, si usted piensa que solo eran libros, pues se equivoca. La palabra es, hermano, el que produce que esto se escriba. ¿Ve? El que produce que esto se escriba es alguien que ha sido tocado por Dios, inspirado por Dios, y ha movido a la gente a reconocer eso como de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios nos ayuda. Entonces, fuera tradición, fuera magisterio, fuera misticismos, nos quedamos con la Escritura. Porque hay muchos maestros, hermanos, y yo desde que comencé esto hace 25 años, hasta el día de hoy, tenemos adúlteros, fornicarios, vígamos, vígamo no, vígamo también, ¿cómo se llama? Polígamos también, bisexuales y actualmente hasta pansexuales, que enseñan la Biblia, que enseñan de Dios. No todo el que enseña la Biblia y enseña de Dios es cristiano, ¿eh? En internet hay un montón, en Facebook hay un montón, y muchos de estos son simplemente cristianos que se denominan a sí mismos como cristianos culturales. No son cristianos de Dios o llenos del Espíritu de Dios o porque Cristo o porque el Espíritu de Dios está en ellos. No, son ateos y ni siquiera creen en Dios, sino que hablar de Dios les da monedas. ¿Se dan cuenta? Monetizan con el cristianismo. Hay varios autores de libros, de comentarios bíblicos, de diccionarios bíblicos y aún traductores de la Biblia que, oiga, si usted lee quiénes realmente son, ellos abiertamente se declaran ateos. Y aún dentro de la misma iglesia de mensaje hay gente que ni siquiera cree en Dios, porque les importa un comino el futuro. Y hay gente que ni siquiera tiene hijos y predican, y les importa 2 pepinos lo que vaya a pasar mañana. ¿Ve? Y es por eso que apoyan a adúlteros y fornicarios y pederastas y tocaniños y niñas. ¿Ve? Dios nos ayude. Y eso no solamente es aquí en este país, es en todo el mundo. Sin Dios, el hombre simplemente hace lo que sabe hacer. ¿Qué cosa hace el hombre? El hombre es un depravado. ¿Ve? Eso es. Dios nos ayude. Entonces Dios, la Escritura y el pueblo de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué cosa es el Antiguo y Nuevo Testamento? Apóstoles y profetas. Hombres de Dios, testimonios del obrar del Espíritu de Dios. Esa es la palabra. ¿Se dan cuenta? Ese mismo testimonio tiene que estar produciéndose en nosotros. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Para eso era todo esto. ¿Ve? Para eso era todo esto. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y ya saben, es importante, bueno, desde hoy ya saben, vamos a leer las 7 edades de la iglesia todos los domingos en la noche, 1 horita. ¿Para qué es importante conocer la historia de la iglesia? Para que podamos encontrar ese vínculo, pues, con lo que vino desde el principio. Porque lo mismo de ayer tiene que ser lo mismo de hoy y de siempre. Así es. Los días de Pablo están aquí, los días de Ireneo, mensajero para la segunda edad de la iglesia, están aquí. Los días de Martín, Colombo, Lutero, Wesley. Y aquí, ¿por qué José no puso el nombre de Branham? ¿Ve? ¿Qué será? ¿Está esperando por alguien más? ¿O va a poner un cassette aquí? Dios nos ayude. La historia de la iglesia es importante para recoger el testimonio de aquello que Dios ha inspirado. Y debe de ser siempre el mismo producto, ¿sí? Hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios. Ese es el mensaje. El mensaje no es traerte un mensaje motivacional. Hermano, tú eres lo máximo. Eres el más bello de este mundo. Dios te quiere ver rico. ¿Eh? Dios te quiere hacer millonario. ¿Cuántos se lo creen? Amén. Todo el mundo, ¿no? Dios te quiere hacer un rey, te quiere hacer un sacerdote. Dios te quiere hacer un príncipe en tu barrio. Y la gente, gloria a Dios, sí, ese es un siervo de Dios. Quieren que le profeticen, pero ni diezman, ni vienen al culto,
en su casa fornican, adulteran, son pederastas y todo eso. Y amén, somos lo máximo. No pasa nada. Pero cuando te dicen la verdad, no, pues es que no entiendo. ¿No entiendes qué? No entiendo por qué habla en contra de mí. No estamos hablando en contra tuya, estamos hablando en contra del pecado. ¿Ve? Hermano, es como si fuera un vampiro y me están echando agua bendita, ¿no? Dios nos ayude. Pero recuerda, cuando la luz viene, las tinieblas no prevalecen. Las tinieblas te ven y se esconden. ¿Ve? Prende la luz, ya no hay tinieblas, se va, se esfuma. ¿Ve? Gloria al Señor. De esa misma manera es como nosotros debemos de ver. Por eso, estudiamos las 7 edades de la iglesia para saber cómo funciona esto. A pesar de la oscuridad de la Edad Media, Dios mantuvo siempre a un remanente. ¿Ve? Esa es la iglesia, esa es su iglesia. No solamente estamos hablando de la cristiandad, estamos hablando de los creyentes. La cristiandad es todo lo que hoy día crea en Cristo. Y todo el que cree en Cristo no necesariamente es cristiano. Lo dice el Evangelio, la carta de Santiago. El diablo cree que Dios es uno, postrado le adora y aún así sigue siendo diablo. ¿Ve? El diablo también cree que Dios es uno. El diablo cree que Dios es uno y postrado le adora. Porque este problema de la gente que se autopercibe creyente no es de ahora, es de siempre. Ese problema siempre ha estado. Eso siempre ha sucedido. Así que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y así pues llegamos a esta parte que no les debe de faltar. Ya saben, necesitamos doctrina y necesitamos palabra de Dios con el fin de poder manifestar aquello que fuimos llamados a manifestar. Hermanos, si los falsos conocen la Biblia, ¿cuánto más tú? Tú también tienes que conocer la Biblia. El falso no puede producir la vida de la Biblia, pero tú sí puedes producir la vida de la Biblia. Entonces necesitas doctrina para llegar a ser un discípulo. La doctrina nos hace llegar a la unidad de la fe. La única razón por la cual la gente no llega a la unidad de la fe es porque están creyendo lo que alguien más le dijo, no lo que Dios ha dicho. Y la mayoría no creen en Dios, por eso no creen en su palabra y por eso le restan la importancia. Todo el mensaje de Pablo, todo el mensaje de William Branham está lleno de pura Biblia. La Biblia dice, el Señor dice, escrito está, escrito está, escrito está. La unidad de la fe llega por el conocer de la palabra de Dios. No por lo que dijo un anciano por ahí, porque lo dijo el amigo de fulano, no. Todos tienen que conocer la Biblia. Es lamentable que hoy día los ministros no conozcan la Biblia, ni los creyentes. Todos, ministros y creyentes, deben de conocer la Biblia. Y eso nos va a traer al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo sé que conozco al Hijo de Dios? Porque el que me ve a mí, lo ve a Él. ¿Se dan cuenta? Así es. ¿Cómo sé que conozco al Hijo de Dios? Porque sé lo que le gusta, sé cómo camina, sé cómo mueve los brazos, sé cómo habla, sé cómo Él mira. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? ¡Le conozco! ¿Y cómo sé que le conozco? Porque le he visto cara a cara. Así. Y la única forma de verle cara a cara es en el espejo. ¿Ve? Dios nos ayude. El que me entendió, me entendió. Bueno, vamos a empezar, hermanos, con la clase principal. Hermano, ¿estás yendo rápido? Bueno, ahorita vas a ver si voy rápido. Vamos a ver. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo no me imagino a los hijos de los creyentes de ayer igual que los hijos de los creyentes de hoy. Y no me imagino a los creyentes de ayer igual que los creyentes mayormente de hoy. ¿Y a qué te refieres, hermano Luis? Que los hijos de los creyentes de hoy dicen que no entienden lo que dice el predicador, pero los hijos de los creyentes de ayer, de aquel entonces, sí entendían. ¿Saben por qué entendían? Porque papá y mamá sabían que abrazar el evangelio
significaba solo una cosa: morir para el mundo. Y literalmente era morir. Papá y mamá e hijos e hijas abrazaban el evangelio, sabían que iban a ser masacrados, aniquilados. Hoy día, gracias a Dios, tenemos libertad de culto, pero en esos días no había libertad de culto. Por un tiempo los dejaron avanzar, luego los empezaron a masacrar. Papá y mamá e hijos e hijas estudiaban la palabra de Dios, se dedicaban a oír la palabra de Dios, querían saber cómo era esto, cómo iba a ser el encuentro con el Señor. Ellos se dedicaron a eso todos los días de su vida. Hoy día, ¿a dónde quieren ir? A Disneylandia. Hoy día quieren ir a Cineplanet. Hoy día quieren ir a Cinemark. Hoy día quieren ir a cualquier lado, menos a encontrarse con Dios. ¿Es cierto o falso? Dios nos ayude. Es bueno divertirte, sí, pero primero Dios. Hay gente que no tienen de Dios nada. Dios nos ayude. Necesitamos tener primero eso en mente, en nuestros corazones. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. ¿Quieres pasear? Paséate, pero primero Dios. ¿Quieres ir a divertirte? Vete a divertir, pero primero Dios. No puede ser que conozcas a toda la familia del Pato Donald y no conozcas a los discípulos de Jesús. No puede ser que te conozcas todas las canciones de Frozen o de Tinkerbell o de Peter Pan o de, qué sé yo, de Skibidi Toilet, pero no conoces un solo himno. ¿Ve? Dios nos ayuda. Pero la Biblia bien claramente lo dice. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El que está ungido de Dios es siempre el mismo. No importa si fue ayer o si es hoy o si es mañana, tengo que ver exactamente el mismo resultado del obrar, del manifestar del Espíritu de Dios en la vida de hombres y mujeres, ayer, hoy y siempre. Eso es a lo que se refiere Pablo, es a lo que siempre él puso énfasis, es a lo que él estaba trayendo a la gente en aquel día. Él no vino a hablarles de todos los detalles del evangelio, él no vino a darles cada cosa que se supone que ellos ya conocían. Él vino a decirles, esto es lo que debíamos de hacer y no lo estamos haciendo. Ve, allí es donde está el mensaje de Pablo y debemos de canalizar eso y entenderlo de una sola vez. Y eso a través de todas las edades. Gloria al Señor. El profeta de Dios viene y dice lo siguiente en el libro de los 7 sellos. ¿Dónde está, hermano Luis? Búscalo pues. Ahí está, párrafo 139, 189 del primer sello. Esto está parafraseado, señores, para que entiendan, pero lo que he usado aquí está ahí. Dios envía un mensajero al final de cada edad de la iglesia para revelar y traer claridad sobre los misterios y verdades espirituales que se han perdido o se han corrompido a lo largo del tiempo. ¿Para qué Dios envía a Pablo? ¿Para qué Dios envía a Irineo? Y así a cada uno de los mensajeros de cada una de las 7 edades de la iglesia. Y para quienes por primera vez nos escuchan y no saben lo que son 7 edades de la iglesia, estamos simplemente haciendo referencia a que, ante todo, somos creyentes dispensacionalistas. En otras palabras, creemos que Dios obró a través de 7 edades espirituales de la iglesia. A lo largo de la historia de la iglesia hay 7 divisiones, que están bien marcadas y delimitadas por años y con su respectivo representante. Esas son las 7 edades de la iglesia de las que nosotros estamos hablando. En fin, volvamos aquí. En cada una de estas 7 edades de la iglesia hemos visto que el pueblo de Dios siempre se ha terminado por descarriar, se ha terminado por salir del camino que Dios había trazado para cada uno de ellos. Eso es lo que hemos visto. Y es por eso que Dios, al final de cada una de estas edades, de estas iglesias, al final de cada una de estas edades, envía a un mensajero especial, el cual es conocido como un profeta. ¿Ve? A veces alguno piensa, pero oiga, un profeta es de los días
antes de Juan el Bautista. No, señores, un profeta es aquel que viene y habla de parte de Dios, y es aquel que viene y ordena de parte de Dios, y es aquel que tiene el misterio de Dios que se había corrompido y perdido. Es aquel que está, hermano, habilitado por Dios para devolvernos al camino original. ¿Ve? Dios envía a este mensajero al final de cada edad de la iglesia para revelar y traer claridad, porque ya se había opacado. ¿Cómo se opaca el mensaje de Dios? ¿Cómo se opaca la palabra de Dios? Con ideas de hombres, con pensamientos de hombres, con cualquier cosa que no tenga que ver con el mover y el obrar de Dios. En los días de Pablo, hermano, Pablo estaba cansado ya de ver gente llegando todos los domingos simplemente para comer y para beber. Y él decía, si es de comer y si es de beber, coman y beban en sus casas, pero aquí es para honrar a Dios. ¿Se dan cuenta? Y a veces tú te imaginas la cena del Señor como la cena que tenemos hoy en día. Un pequeño pedacito de pan, una copita pequeñita apenas de vino. Eso no era la cena del Señor en los días allá cuando se desarrolló la misma cena, la última cena, y después las posteriores cenas que se hicieron en conmemoración de esa última cena del Señor. Hermano, la cena del Señor era la cena del Señor, era comer pan, era tomar vino, y literalmente pan, y literalmente vino, y no solamente un pedacito, se comía, era la hora de la comida. Y solamente estaban invitados los creyentes. Pero hermano, cuando se trata de comer, todo el mundo viene. Todo el mundo viene. Y es por eso que en el siguiente siglo, allá comenzando el segundo siglo, ¿qué pasó? Cambiaron la fórmula. Primero la palabra, porque en ese entonces se comía primero, y luego, mientras estaban comiendo, ustedes saben, alrededor, en medio, estaba alguien leyendo la palabra. Se comía y se leía la palabra. La gente venía a comer, pero para oír la palabra de Dios. No sé si has visto la fórmula de los restaurantes hoy en día. Te ponen mesas y te ponen música, y esa música te incita a comer más o a pedir más bebida o a pedir postre. No sé si me captan. En ese entonces, hermano, la atracción era la palabra. Y venían a comer, porque literalmente venían a comer. Por eso es que literalmente era todas las semanas la única reunión, y la reunión era conmemorando la cena del Señor, y literalmente comían. Se partía el pan, pero se comía. ¿Ve? Y oían la palabra al mismo tiempo. Así que olvídate que fue una galletita o fue una hostia. Comían. La reunión se hacía en una sala. La reunión se hacía de 10 o de a 15 personas, no más, porque era una sala. La sala más grande de los ricos en aquel entonces podía caber 15 personas. Y eso se ha descubierto a través de la arqueología, y se ha descubierto pues cómo era la disposición de las mesas y de la disposición de la comida, perdón, de aquel que predicaba. Entonces se les daba la comida y también predicaban. Luego se dieron cuenta que la gente venía más que a comer y no a oír la palabra, como es hoy en día. ¿Ve? Entonces dijeron, no. Ahora vamos a hacer así. Primero la palabra y después la cena. ¿Ve? Por eso es que se cenaba todas las semanas. Y solo eran santos en aquel entonces. Hoy día tenemos santos y santurrones. Dios nos ayude. ¿Qué es un santurrón? Dicen en internet. Un santurrón es aquel que dice que es santo, pero la realidad lo delata, no lo es. ¿Ve? Dios nos ayude. Entonces cambiaron la fórmula. Primero se oía la palabra y luego se comía. Luego se tomaba la cena. Luego se cenaba. Por eso era la cena. ¿Ve? Era a la hora de la cena. Había un complejo alrededor de la gente en esta parte del mundo. Se olvidan de que todo eso viene de Oriente y nada tiene que ver con este mundo occidental. ¿A qué hora se come allá? Acá decían, no, pues es que en la noche, a las 9 de la noche, 12 de la noche. A esa hora el judío ya está durmiendo. Si tú estás en el Polo Norte y vas a esperar la noche, mi hermano, la noche a veces es las 9 de la noche. A esa hora ya tú estás en tu casa de regreso del culto. En el Polo Norte anochece a las 9. ¿Y a qué hora es la cena entonces? Con sol, hermano, con luz de día. A las 5 de la tarde.
A veces la gente, es que cuando tú ignoras muchas cosas, no tienes más visión que la que un ignorante te ha dicho o te ha mostrado. Por eso es importante saber y conocer. Por eso aquí se les anima a buscar información, no chismear. Busca información que te haga crecer. ¿Ve? Lee tu Biblia, es la primera información que debe tener a la mano. No solamente un pedacito, toda la información. ¿Ve? Cuando tú conoces todo, no va a haber nadie que te engañe. Por eso a veces me dicen cosas a mí y entonces yo digo, ¿eso es bíblico? ¿Ve? A mí no me importa que me digan que mira que lo hizo fulano. No, ¿es bíblico? Si no es bíblico, dijo William Marion Branham, ni siquiera lo pienses. Eso lo dice el profeta. No, pero los ancianos, a mí no me importa que lo haya hecho un viejo o una vieja en estos tiempos modernos. Si no está en la Biblia, ni siquiera pienso en eso, dijo William Marion Branham. Dios nos ayude. ¿Ve? Dios nos ayude. Hoy día, hermanos, se siguen muchas tradiciones ya creadas por los hombres. Dios nos ayude. Entonces Dios envía a su mensajero para revelar, para traer claridad sobre los misterios y verdades espirituales que se han perdido o se han corrompido a lo largo del tiempo. ¿Qué más? Ahí mismito dice que este mensajero de la iglesia es el encargado de revelar por medio del Espíritu Santo, no lo hace de sí mismo, o sea, no es una interpretación privada, sino que es a través del Espíritu de Dios que revela todos estos misterios. Estamos leyendo esto de la fuente que es el libro de los 7 sellos. La fuente, la manera como estos misterios son revelados es a través del Espíritu Santo. ¿Ve? Así que este mensajero no puede hacer nada que no haya hecho antes el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Tiene que haber hecho lo que el Espíritu Santo hizo. Si este mensajero o supuesto profeta viene y hace algo que nunca hizo el Espíritu Santo en tiempos pasados, no es de Dios. Y me explico. Si viene y es un fornicario, no es de Dios. Si viene y es un adúltero, no es de Dios. Si viene y predica en contra de lo que ya fue predicado, no es de Dios. Porque estamos partiendo de la premisa de que el ungido o que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Sin importar cuándo, a través de todas las edades, siempre es el mismo. ¿Se dan cuenta? No cambia. Y termina diciendo William Marion Branham lo siguiente: los mensajeros llegan para reformar la edad de la iglesia previa, y después de que han reformado la iglesia, comienza una nueva edad de la iglesia. En alguna oportunidad vas a escuchar a William Branham decir que el mensajero no reforma, sino que él es un profeta. Pero eso no quiere decir que no está hablando de lo mismo, sino que él está refiriéndose a que un mensajero no es un reformador. Y ojo, para quitar los ojos de la gente de los que eran reformadores, como Calvino y otros más. Recuerden eso. Si bien es cierto, Lutero, mensajero de la iglesia, se le conoce como un reformador, no obstante, él fue el mensajero para su edad. Y según su propia creencia, hombre especial para su día. Y hermano, y no digo que es su creencia particular, según lo que ha sido la creencia de los hombres de Dios siempre. Lutero estaba saliendo de la profunda oscuridad y esa fue el primer rayito de luz de esto que se conoce como la reforma. ¿Ve? Pero no era un reformador. Luego vino los días de Wesley y tampoco porque Wesley era un reformador significa que él era un reformador. Era un mensajero, un hombre llamado por Dios para traer orden en la edad que le ha correspondido. ¿Ve? Y luego llega William Branham. Y recuerden, todo lo que tenga que ver con estos mensajeros es lo que dijimos la semana pasada. Miren la grabación de la semana pasada. Siempre vienen con la palabra, adoran la palabra, exaltan la palabra y siempre son movidos por el Espíritu de Dios.
Si no están guiando al pueblo de Dios a la palabra, estamos mal. Cada uno de los sermones del profeta William Marion Branham guían a la gente a la Biblia, hermano. Yo no sé por qué rayos la gente no lee su Biblia. Si William Branham todo el tiempo estuvo guiando a la gente a la Biblia. Él decía que 2 días a la semana, 3 días a la semana no es suficiente y que los papás, las mamás, especialmente las mamás, debían de enseñarle la Biblia a sus hijos en sus casas. ¿Qué parte no le entendieron que el profeta mandó hacer? Eso. No, pues yo pensé que era así mientras... No, olvídate todo eso. Si los hijos de los creyentes hasta roban, es porque en la casa no les enseñan la Biblia. Nunca les enseñaron la Biblia. Y así se dicen hijos de cristiano o hijos del mensaje. Vergüenza deberíamos de tener. Dios nos ayude. Sigue diciendo, el mensajero no es un reformador, sino un profeta. ¿Ve? Esto indica que el propósito del mensajero al final de cada edad de la iglesia es traer revelación y claridad espiritual en lugar de simplemente reformar a la iglesia. Claro, no era simplemente una reforma. Lutero empezó lo que es la reforma, ciertamente que se le conoce humanamente, pero lo que en sí estaba sucediendo es que trajo revelación y claridad espiritual sobre todo ese mundo de oscuridad. Dios nos ayude. Eso es lo que hizo Martín Lutero. ¿Ve? Humanamente conocemos como que inició la reforma. Bueno, de ahí salió Zwinglio, salieron Calvino y salieron otros más, reformadores, que en sí eran gente que vino a estorbar más que a hacer algo. Ustedes saben, Lutero estaba pero tan apasionado por lo que estaba haciendo, que dijo, mira, ya la Iglesia Católica hizo mucho daño, así que vamos a exterminar a todos los católicos que encontremos por el camino. Y es verdad, Lutero también tenía su Santa Inquisición. ¿No crees en que el justo por la fe vivirá? ¡Mátenlo! Y lo quemaban. Vino Calvino y mató a miles también. Y entonces vienen y dicen, ¿no ves? La reforma trajo más muerte que la Iglesia Católica Romana. Y no es así. Tanta era su pasión, que estábamos en un tiempo de oscuridad, que usaron los mismos instrumentos. Incluso si ustedes ven a Lutero, Lutero usaba la sotana, Lutero usaba su sotana, todavía adoraba a María y todavía comía hostias. ¿Ve? Simplemente él dijo, hay que hacer un cambio ligero, ¿ve? Pero no hacía falta solo un cambio ligero, faltaba mucho por hacer. Dios nos ayude. ¿Ve? Pero comenzó algo. Entonces Lutero dijo, el justo por la fe vivirá, y clavó sus 95 tesis. ¿Ve? Y la gente comenzó a despertar, el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Y rechazaron todas las indulgencias y todas esas cosas que tenían que hacer para Roma. Y en medio de eso los bautistas de hoy dicen, el justo por la fe vivirá, y son unos tremendos sarta de pecadores y pecadoras. El justo por la fe vivirá, pero funcionaba basado en lo que Lutero vio en su día, no en lo que los bautistas o los modernos estos creen que es la justificación por la fe. Aunque si ya no hay que hacer nada, hermano, puedo fornicar, me muero y me voy al cielo porque Él ya me justificó. No, señores. Y la obra no es la obra que el católico hace por interés. La obra es el obrar del Espíritu Santo a través de tu vida, haciendo lo mismo que hizo a través de Jesús, haciendo lo mismo que hizo a través de Pablo, haciendo lo mismo que hizo a través de Pedro, a través de cada uno de los apóstoles de Jesús. Y hermano, eso es lo que tenemos que ver hoy. Ve, hijos e hijas de Dios siendo manifestados, no profesando que son algo que no hacen, ve, sino profesando y viviendo la vida de aquel que profesan. Gloria al Señor. Así que, si esto es verdad, el profeta viene y dice, en condenación por representación, que él, William Marion Branham, sabe que él está bien porque predicó exactamente palabra por palabra lo mismo que Pablo predicó. Entonces, en medio de tanta confusión, tenemos que encontrar qué cosa es ese palabra por palabra que Pablo predicó. Y comprendiendo eso, vamos a saber lo que William Branham estaba diciendo cuando él nos decía
mi versículo favorito es: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él dijo todo el tiempo. Ese es mi versículo favorito. Y eso significaba solo una cosa: que lo mismo que Dios hizo con sus santos y santas allá, es lo mismo que Él va a hacer con sus santos y santas acá y con sus santos y santas mañana. Lo que Él hizo fue, hermano, moverse a través de sus vidas, ¿ve? Viviendo su vida a través de la vida de ellos, ¿ve? Hoy día lo malinterpretan, dicen: Dios va a hacer algo grande por nosotros. Lo grande lo está haciendo, pero tú le estás estorbando. ¿Se dan cuenta? Hermano, quiero que me aparezca un diente de oro. Ya estás pensando tonterías. Hermano, quiero que me pague mis cuentas. Ya estás pensando tonterías. Eso es después. Primero busque el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. ¿Ve? Entonces, palabra por palabra, lo que predicó Pablo. Palabra por palabra, lo que Pablo predicó. Tenemos que saber qué cosa es ese palabra por palabra que Pablo predicó. Nada nos exime, así seas un creyente de Estados Unidos, no me importa. Nada nos exonera de que no conozcamos la Biblia. Todo creyente, toda creyente debe de conocer su Biblia, debe de conocer sus derechos y también sus deberes. A Dios solamente le conocemos de una manera: a través de su palabra. No, pero hermano, yo le conocí a través de un sueño. ¡Falso! A Dios se le conoce a través de su palabra. No, pero yo le conocí en una visión. Ni siquiera lee su Biblia y quiere decirme que vio a Dios. No fastidie. No fastidie. Hattie Wright buscaba a Dios, miraba a Dios, estaba todo el tiempo con Dios. El hermano Branham dice: ella era un ignorante, ciertamente, pero ella estaba buscando a Dios todo el tiempo. En todo el tiempo estaba con Dios. Estaba con Dios. Mire, buscaba, se las agenciaba. Y un día me vas a decir que tú pareces Hattie Wright. No. Dios nos ayude. Continuemos. Vamos a seguir haciendo comparaciones de los dichos de Pablo y lo que más adelante se ve reflejado también en los evangelios. Pero vamos a hacer una aclaración, que si bien es cierto, Pablo predica mucho de lo que se dice en los evangelios no se dice todo lo que dijo Pablo. Ojo con eso. Pero lo que sí queda evidente es que tanto Pablo como los que escriben los evangelios conocen de algo que Pablo vino a arreglar. Conocen de ese algo, de lo que la gente se estaba desviando y que Pablo vino a corregir. ¿Ve? Tanto los evangelios y Pablo conocen de ese algo, de lo que se estaba perdiendo y que Dios vino a restaurar. ¿Se dan cuenta? Porque eso tengo que aclararlo. No todo lo que dijo Pablo está escrito en los evangelios, y en los evangelios está todo lo que dijo Pablo. Ni Pablo dice todo lo que está en los evangelios, pero mayormente Pablo nos habla, igual que mayormente los evangelios, de aquello que ya estaba en esos días y que la gente se estaba olvidando. Ojo con eso. Vamos a comparar. Hermano, ¿por qué tan chiquito? Bueno, tienes Biblia. Romanos 13, versículos del 8 al 10. Luego vamos a leer Gálatas 5, 14. Y estos dos los vamos a ver en Marcos 12, 29 al 31. Miren lo siguiente. Romanos 13, versículos del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás,
o cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¡Wow! ¿Tienes a Dios? No adulteras. ¿Tienes a Dios? No matas. ¿Tienes a Dios? No robas. ¿Tienes a Dios? No das falso testimonio. ¿Tienes a Dios? No codicias. ¿Tienes a Dios? Amas a tu prójimo como a ti mismo. Eso es: no debas a nadie nada. Al de honra, honra. Al de respeto, respeto. Eso es: no debas a nadie nada. Algunos dicen: no, pues hablando de deuda, dinero. Es que todo lo ves dinero. Todo lo ves dinero. No es así. Recuerda que estamos hablando en un lenguaje de hace 2000 años, que se tradujo al español hace 500 años y que hasta el día de hoy se le viene haciendo arreglos, porque este es lenguaje antiguo. No todo lo que habla de deuda es de dinero, por si acaso. Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas al Dios que esté en ti, amas a tu prójimo. ¿Me está captando la idea? Si tú amas a Dios que esté en ti, amas a tu prójimo. Eso es algo que debemos de tener presente. Es algo que no debemos de olvidar. Cáptenlo. Marcos 12, versículos del 29 al 31. Mira lo que dice ahí. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¡Wow! Todos los demás mandamientos se redujeron en 2. Y según Pablo, se redujeron en uno solo. ¿Por qué? Porque recuerden, Pablo no vino a enseñar sobre el único y verdadero Dios. Pablo vino a traer de vuelta a la gente de aquello que se estaban desviando. Por eso es que Pablo no le vas a escuchar diciendo: oye, Israel, Jehová vuestro Dios es uno, porque se supone que eso se tiene más que sobreentendido en sus días. Pero el problema era que estaban haciendo cosas que no debían de hacer. Estaban diciendo cosas que no debían decir. Ese era el problema. Ese era el asunto. Dios nos ayude. Vamos acá. Entonces viene una primera reflexión. El artículo que introduce ámense unos a otros, lo que acabamos de leer, en Romanos 13, indica que es el mandamiento bien conocido que se espera que los lectores reconozcan de inmediato. En otras palabras, Pablo no tiene que venir y explicar a qué se está refiriendo, sino que simplemente lo está mencionando, y si lo menciona es porque existe y se sobreentiende que los demás lo conocen, a más no saber. ¿Entiende? Está más que evidente que lo conocen, pero él lo menciona. Ámense unos a otros. Ámense los unos a los otros. Teniendo en cuenta Juan, acabamos de leerlo, 13, del 34 al 35, también Juan del 12 al 13, y de igual manera Juan 17, en todos estos
juegos de versículos que les hemos mencionado, se habla del amor de los unos hacia los otros. ¿Y qué es lo que no harías si en verdad amas a tu hermano? Igualito puedes encontrar ese testimonio en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11, en Segunda de Juan, capítulo 5, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Así que es probable que se espere que lo reconozcan como un mandamiento del Señor. Ámense unos a otros. Y es por eso que viene usted y lee exactamente eso aquí en el Evangelio sinóptico de Marcos, donde dice que el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya habiendo dicho un mandamiento, y este siendo el segundo, dice: no hay mandamiento mayor que estos. ¿Se dan cuenta? Entonces todo es correlacional. Y de ahí viene esto. Hermano, pero tan chiquitito. ¿Qué quieren que haga? Estamos comparando escrituras. ¿Ve? Pero tienen Biblia, ¿no? Aquí está lo que acabamos de leer. ¿Ya? ¿Qué cosa acabamos de leer? Bueno, Romanos 13, del 8 al 10. Dice: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Ahí está, amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y en cualquier otro mandamiento, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Wow. Así que no debáis nada a nadie. No se refiere ciertamente al dinero, pero eso no quiere decir que no pagues tus deudas, porque ahí bien claro dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ve? Uno debe pagar sus deudas. Dios nos ayude. O se imaginan a Pablo diciéndole a creyentes, hijos del Dios Altísimo: ya pues no se pasen, paguen su deuda. No se estén estafando el uno al otro. Se supone que son santos. Es como esa muchacha que le preguntaba a ese pastor el otro día: ¿cómo sé yo si Dios mira también mis malos pensamientos? Yo digo: ¿cómo vas a preguntar eso, Dios santo? ¿Un cristiano no tiene malos pensamientos? ¿O usted qué piensa? Si tienes malos pensamientos, hay un mal espíritu ahí y no eres cristiano o cristiana. 100%. ¿Ve? Una señora vino hace años. Yo estaba en el campo misionero. Y la señora me dijo: hermano, quiero hablar con usted. Yo dije: muy bien. Y me dijo: pastor, estoy en fornicación. Yo le dije: bueno, hermana, arrepiéntase y cásese o arrepiéntese, aléjese de ese pecado. Me dijo: pero también estoy en adulterio. Entonces yo dije: ¿qué? Explíqueme cómo es esa situación. Yo estoy casada con el diácono, pero estoy en fornicación con el músico. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué piensan que le hubiera dicho? Yo le iba a decir: átate una piedra al cuello y lánzate al lago Titicaca, pero no podía decirle eso. Hay gente que va hacia la iglesia y la señora, yo la veía en el culto, era de las que más alzaba la mano y estaba así, y yo dije, y luego terminó el culto, era el domingo ya, el viernes, sábado, la había visto así, todo contenta. Yo pensé que eran de los más entusiastas, y viene y me dice eso. Su marido estaba allí, su amante estaba allí, en la banda, estaba ahí en la banda, y ella estaba así todo contenta. Esos no solo no leen Biblia, están endemoniados. Hay muchos así, en Lima también, hay muchos así. Somos del mensaje y están ahí. ¿Cómo va a ser eso, Dios santo? A veces la gente dice: oiga, usted habla porque no sabe. Yo sé muy bien, he visto tantas cosas. Nadie me ha contado, yo he visto. O se olvidan que yo he viajado todo el Perú. Yo he visto todo. Vamos a seguir. Miren,
Romanos, ya leímos eso. Ahora, Marcos 12, eso lo acabamos de leer, pero les estoy aclarando lo que hay ahí. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué dice acá? Aquí está Romanos arriba y Marcos allá abajito. En Romanos 13:7 dice lo siguiente: pagad a todos lo que debéis. Pero no está hablando de la deuda de plata, está hablando de lo que le debo. ¿Qué le debo a usted? Respeto. ¿Qué le debo a usted? Honra. ¿Qué le debo a usted? Amarle. Respetarle. Esa es la deuda que tenemos el uno al otro y debemos de pagarnos la deuda. Ahí dice, al que tributo, tributos. Ahí está. O sea, paguen. Al que impuesto, impuestos. Y al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Entre creyentes no están, pues, endeudándose, ¿no? Que hermano, no me quiere pagar. Eso no es creyente, pues eso ya es, ¿cómo le dicen en Perú? ¿Sí? Estafadores, ¿no? Un creyente no puede ser estafador. ¿O sí? A ver. No puede ser un creyente, hermano, ese hermano es estafador. Si es estafador no es hermano, pues. Marcos 12:17 dice lo siguiente acá. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Se dan cuenta que no solamente habla de deudas entre cristianos o deudas de dinero, habla de los tributos incluso. O sea, hay que pagar impuestos. En Estados Unidos y en muchos países hay muchos pastores que tienen mucho dinero que no pagan sus impuestos. Yo conozco pastores incluso que tienen dinero, Dios les da dinero. Yo aquí todo lo que Dios me da lo doy para el Señor, pero en otros lugares ese pastor no da nada, se queda todo y todo le va mal también. Dios nos ayude. Entonces, fíjense, en la similitud entre los evangelios y las cartas de Pablo, nos damos cuenta de algo muy importante. Mientras que los evangelios hacen énfasis a dos leyes, Pablo solamente enfatiza una sola. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque el evangelio está dirigido a la memoria, a que nunca se olvide. Por ejemplo, que Dios es uno y a Él hay que adorarle y que debemos de amarnos los unos a los otros. Pero Pablo está supuestamente viniendo a hablarle a los creyentes. Mira, date cuenta, le está viniendo a hablar a los creyentes y a ellos solamente los está llamando a que se amen los unos a los otros, porque andaban de jalón de pelo en jalón de pelo y de puñetazo en puñetazo, y eso no podía ser. Miren, Pablo vino y predicó lo que predicó y mátalo ahora, mátalo. Oiga, ¿cómo podía ser un cristiano así? Y he visto a veces cuando los pastores se enojan conmigo de lo que yo digo, igualito los veo así con su cara de mátenlo. Y yo lo he visto, yo no les cuento mentiras, les digo la verdad. Después les ponen cara de pollito que lo van a degollar a todos ustedes y los convencen, ¿no? Pero son unos desgraciados, de verdad. Son unos hijos de Satanás cuando están entre hienas. Dios nos ayude. Estoy hablando de los falsos pastores. Así que los que son verdaderos por ahí no se piquen. Si hay uno por ahí. Si es que hay. Por si acaso. Bueno, sigamos acá. Por ejemplo, Pablo no se dedica a enseñar todo, ni siquiera lo que está en el Antiguo Testamento, pero pone énfasis a aquellas cosas que los hombres de ese día se están olvidando. Porque todo lo demás, ¿dónde está? Todo lo demás lo aprenden en sus casas. Así que una vez más les digo, hermanos, el problema no es la iglesia, el problema no es la Biblia. El problema son ustedes. Mientras que no entiendan que el problema son ustedes, van a seguir con los mismos asuntos sin resolver en sus vidas. Traigan a Dios a la escena y todo se arregla.
Traigan la Biblia de nuevo a su mesa y todo se arregla. Denle la gloria a Dios por todo lo que tienen, porque ciertamente lo que tienen ni siquiera es de ustedes. Todo lo que Dios te da es de Dios. Y gracias hay que darle a Dios. No, pues que yo trabajo, que yo hago esto. No haces nada y aún así Dios te recompensa. ¿Se dan cuenta? Hermano, ¿cómo dice que no hago nada? Hago mucho. Deberías de hacer más, pero Dios te honra, porque le honras. Pero tienes que honrarle todavía más. En tu casa, pon a Dios en tu casa. No debe de faltar la oración. Corta el Netflix en tu casa, dejen de ver novelas coreanas, películas coreanas. Esa cosa es la más grande estupidez que puedes meter a tu casa. Te llena, tengo que buscar un novio, ya mismo estoy llorando. Una novia. Te juegan al sentimiento. Mientras que en el colegio te dan preservativos, en la casa con Netflix te llenan de toda esa basura. Netflix está lleno de mensajes de ideología de género por todos lados. Bota eso. No, pero hay algo bueno. No hay nada bueno ahí, a menos que seas un padre responsable, pero el padre a veces ni siquiera está. Y los hijos, por lo regular, ven porquería, ciertamente. Ahí está todo, Netflix, hermano. Les di el libro de Generación Idiota, capítulo 10. Aún Peppa Pig, hermano, enseña a los hijos a desobedecer a sus padres. Y Peppa Pig trae a 2 lesbianas a la escena. Ahí está todo. Para que no digan que el hermano está hablando con el hígado. Ahí está, mira, si un mundano sabe de eso, ¿cuánto más tú? ¿Ve? ¿Cuánto más nosotros? No, pero por los hijos, dales un cubo de Rubik, dales un libro, que lean algo. Estamos trayendo más bestias a este mundo, hermano, y no podemos hacer eso. Los cristianos debemos ser los mejores del mundo. Si un judío llega a ser número 1 en el mundo, un cristiano debe ser más. En Netflix la gente está viendo Narcos, La Reina del Sur, porquerías. Antes Netflix traía documentales, ahora todo es gay. No puedes ver una película sin que aparezca un hombre abrazándose con otro hombre, besándose con otro hombre, acostándose con otro hombre. Todo es basura ahí. Así que borren Netflix, hermano. Disney. Comienzas a ver algo y ya viene un hombre o un niño con 2 mamás o 2 papás. ¿Es esto? Viene el otro que viene hombre y dice, no soy hombre, soy de género fluido, soy pansexual. ¿Qué es eso? O sea, pansexual quiere decir que es alguien que le gusta cualquiera de los otros Pokémon. Dios nos ayude. Pablo no tenía que enseñar eso. Pablo no tenía que enseñar todo, porque todo ya lo tenían en casa. No, pero hermano, quiero buscar algo en algún lugar. Corre a todo lado. Si no arreglas tu casa, así vayas donde el mejor de todos los terapistas no te va a ayudar. El otro día una hermana o alguien llamó a una línea de ayuda y le dijeron, oiga, encárguese de usted, trate de ayudar a su familiar usted. O sea, ahora ni el Estado se quiere hacer cargo. Es su problema. Usted no está haciendo un trabajo bueno. ¿Ve? Dios nos ayude, hermano. El problema está en la casa. Hermano, hablas tú porque no sabes. Yo sí sé. Yo he tenido hijos pequeños, ya no son pequeños, son grandes. ¿Ve? Hoy día las muchachas crecen y ya están hablando con cangris. ¿Usted cree que no da cólera santa, una ira santa, que en vez de elegir lo bueno, eligen basura? ¿Ve? En vez de buscar cosas buenas, ya están buscando un novio y un marido. Dios nos ayude, hermano. Y no es una, son 2, 3, 4, 5. Dios nos ayude. Dejen de comer papas fritas en la noche, hermanas. Las hormonas las tienen alteradas. Hermano, ¿cómo la papa frita?
Hay una química en todo esto. Las damas vuelvan a ser damas, dejen de comer papa frita después de las 7, van a ver que van a volverse damas y bien damitas. No, pues que me da hambre. Come todo hasta las 7. Después de las 7 tus hormonas se alteran, se vuelve todo testosterona. Coman antes de las 7. Y van a dejar de tener ganas de pegarle al marido, de gritarle a todo el mundo. Por lo regular, el que paga los platos rotos es el marido. Y eso no tiene nada que ver con Dios ni nada. Eso es química. Es como si tomas ese, ¿cómo se llama esa cosa que de la selva, esa fruta? Toma todos los días, te eleva te eleva las cosas, la hormona femenina. Y los hombres ya comienzan a caminar raro. Dios nos ayude. Eso no tiene nada que ver con Dios, es química nada más. Así que hay que comenzar a leer la Biblia y vas a darte cuenta, hermano, que ahí nos enseña hasta a comer. ¿Ve? Nos enseña a comer. Estamos todos como estamos porque hemos comido mal, hemos seguido una mala formación en comer, en beber. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Entonces Pablo no tenía que enseñar todo porque ya todo era evidente. Venía y solamente ponía las cosas sobresalientes. Por ejemplo, Proverbios no lo explica completo, solamente parcialmente. Mira, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12:17. En Proverbios 3:4 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Ve? No lo explica completamente, pero ya se sabe. Hay cosas que ya se saben, vienen de casa. Papá, mamá tienen que enseñar la palabra en la casa. ¿Ve? Si no está la mujer, el hombre. Si no está el hombre, la mujer. Pero uno de los dos tiene que enseñar la Biblia en su casa también. El pastor refuerza. Esto se enseña en la casa. ¿En el colegio qué te enseñan? Solamente cosas que no hay en la casa. Geometría, álgebra, trigonometría, química, biología. ¿Ve? Pero ¿quién le enseña en la casa a saludar? El papá y la mamá. ¿Quién le enseña en la casa valores? El papá y la mamá. Todo se enseña en cuanto a educación en la casa. En los colegios solamente le están volviendo algo técnico. Pero la educación sale de casa. El engaño, ¿de dónde sale? De casa. Dios nos ayude. Romanos 12, versículos 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la clave aquí? Que sean santos. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que eso es la adoración verdadera. No te conformes a este siglo, olvídate del K-pop, olvídate de todas esas porquerías que te da Netflix, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento a través del estudio de la palabra, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué vas a entender si no conoces la Biblia? Entonces Pablo se dedicó a poner énfasis sobre lo que ya conocíamos, ya se conocía. Había algo que ya se conocía. Hoy día tenemos algo que ya se conocía. William Branham no tenía que decirte todos los detalles. A veces vienen y dicen, no, nos falta algo. Falta que leas la Biblia, sin vergüenza. ¿Ve? Falta que leas la Biblia y te des cuenta de todos aquellos detalles de los cuales te estás olvidando. Ya no hay que escribir más Biblia. Todo está allí. Repasa y mira aquello que no has estado observando hasta ahora. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde tenemos que ver. Por ejemplo, esto. La frase heredarás el reino de Dios, que ustedes lo han oído de parte de Pablo, eso está en Gálatas, no es frecuente en los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se le dice sinópticos?
porque los tres prácticamente hablan de casi lo mismo, y si los pones en paralelo se pueden comparar respecto a la vida, muerte y pasión y resurrección de Jesucristo. ¿Ve? Sinópticos. El Evangelio de Juan no es sinóptico, es diferente, es más de enseñanza, de posicionamiento, es más técnico, pero no por eso quiere decir que no nos habla de cosas que sucedieron en la vida de Jesús. Es más, en el libro de Juan se hablan de cosas que no se puede ver que se han escrito en Mateo, Marcos y Lucas, por ejemplo. ¿Ve? Pero vamos aquí. La frase heredar el reino de Dios no es frecuente en los evangelios sinópticos. Mateo 25:34, Mateo 5:5 o Mateo 19:29. Pero es prácticamente sinónima con la frase característica de Jesús: entrar en el reino de Dios. O sea, heredarás el reino de Dios no existe como tal. Pero lo que sí existe en palabras de Jesús es entrarás en el reino de Dios. ¿Ve? Para entrar al reino de Dios. En cambio, Pablo habla de heredar el reino de Dios. Heredar el reino de Dios. Y Jesús habla de entrar al reino de Dios. Ambas frases se formaron siguiendo el modelo del Antiguo Testamento. Claro, que es heredar o entrar en la tierra prometida de Canaán. Por ejemplo, eso está en Deuteronomio, ya lo hemos leído. Capítulo 4, verso 1, capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 17 y 18, de Deuteronomio capítulo 16, 20. También las frases que reflejan a Dios dando el reino, por ejemplo, en Lucas 12, 32, Lucas 22, 29, Marcos 4, 11, y de los creyentes recibiendo, eso es Marcos 10, 15 y Lucas 18, 17. O sea, Él da el reino y los creyentes lo reciben. O entramos al reino, como dijo Jesús, o nos es dado el reino y los creyentes lo reciben. Pero Pablo es el único que habla, por ejemplo, a diferencia de los evangelios, de heredar el reino de Dios. Pero lo uno y lo otro están hablando exactamente de lo mismo, de heredar o de entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Eso digo para que quede evidencia de que aunque Pablo no dijo muchas veces algunas cosas en los mismos términos que está escrito en los evangelios, no obstante, él se refería a exactamente lo mismo, pero siempre viniendo al escrito original, que tanto para Pablo como para los que escribieron los evangelios era el Antiguo Testamento. ¿Lo captan? Muy bien. Y aquí están todas las posibles escrituras donde vamos a ver el eco de los dichos de Jesús, tanto en las epístolas de Pablo como posteriormente en los evangelios. ¿Ya? Primero se escribieron las cartas de Pablo, sí. Eso es cierto. Luego se escribieron los evangelios, sí. Hay un debate. ¿Cuál fue el primer evangelio que se escribió? La gran mayoría dice que fue Marcos. Ahí no me meto. Que sigan los estudiosos peleándose. Yo no soy arqueólogo ni he medido nada de eso. ¿Ve? Pero ahí está. Pablo y los evangelios, todos estos hacen ecos de los dichos de Jesús. En otras palabras, había ya algo que se estaba predicando. Había ya algo que era obvio y evidente. Señores, ¿tenemos eso algo obvio y evidente? A veces estamos peor que un bautista, hermano. A veces el bautista es el peor insulto que te pueden hacer en los Estados Unidos. Cualquiera es bautista. Bautista es cualquier cosa en los Estados Unidos. Estamos peores que un luterano, que un wesleyano. Estamos peores. Se supone que deberíamos de conocer ese algo que el profeta vino simplemente a acentuar, pero no lo conocemos. El primer más grande error que estamos cometiendo es no conocer la palabra de Dios. Por años hemos predicado como si todo el mundo ya la conociera, pero sinceramente nos dimos cuenta que no es así. En la casa se conoce más de este, de aquel y del otro. Creo que en algunas casas hasta Juego de Tronos han visto completo, pero no han visto la Biblia. Ya voy a descubrir. Dios nos ayude. Dios nos ayude. ¿Te sabes el nombre de los enanos del Hobbit? ¿O te sabes el nombre de todos estos enanos del Señor de los Anillos? ¿O te conoces todos los actores, el nombre de los actores de Harry Potter? Pero no conoces la Biblia. No conoces, tus hijos no conocen la Biblia. ¿Qué estás haciendo? Seguro hasta te fuiste al cine a ver el piquito que se dieron esas dos mujeres al final de Buzz Lightyear 2.
pero tus hijos no conocen la Biblia. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Pablo se sitúa claramente dentro de la tradición que condujo a los evangelios sinópticos y está totalmente de acuerdo con los editores de los evangelios. No solo en la forma en que entiende lo que Jesús, el Señor, estaba realmente ordenando en los propios dichos, o sea, la gente ya lo conocía, ya sabía de eso, sino también en cómo prefigura el uso de los que los editores sinópticos hacen de estos. ¿Ve? O sea, Pablo escribe exactamente lo que ya estaba en la cancha, lo que ya estaba siendo predicado. Los evangelios registran lo que ya estaba siendo predicado. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Eso es lo que hay. Eso es lo que tenemos, hermanos. No se contradice ni el uno ni el otro, porque estamos ahí. Pero hoy día tenemos un montón de sectas en el mensaje, que el uno no dice lo mismo que el otro, y todos se contradicen. Ahí está, mira el mensajero, estaban los evangelios, después escribiendo, todo coincide. Pero hoy día tenemos a los predicadores de los truenos, unos tremendos ignorantes, hijos de Satanás, ¿ve? No han nacido de nuevo, por eso es que están ahí con todo ese chiste y toda esa cosa. Eso no es de Dios, hermanos. Yo conozco gente en eso, pero no por eso voy a estar tapando la verdad. El retorno es otra doctrina del demonio, igual que la doctrina de las cintas. Y así cada una de estas. Hermano, en Estados Unidos hay una iglesia que es de polígamos. Hermana Aurea, ¿tú le dejarías que este de aquí tenga otra mujer? ¿Y vivirían juntos, felices los cuatro? No. Pero en Estados Unidos hay iglesia de polígamos, del mensaje. Tiene la esposa lunes, la esposa martes, la esposa miércoles. Y cantan William Branham, el profeta. Y cantan eso. Es la verdad. Pero no concuerda una secta con la otra. Pero aquí, hermano, Pablo, con su mensaje, concordó con todos los que vinieron después de Pablo. ¿Se dan cuenta? Por eso está el ejemplo. Todo concordaba, el mismo mensaje. El mismo mensaje. Hay algo malo alrededor del campamento del mensaje, hermano. No el mensaje, lo que está alrededor del campamento del mensaje. ¿Se dan cuenta? La gente no habla mucho de eso. Pero yo puedo hablar, porque yo estoy parado donde estoy parado. Me he leído toda la Biblia y conozco todos los mensajes. Y a mí no me van a venir con sus cuentos chinos, ¿ve? Con sus historias baratas, sus fábulas baratas. Dios nos ayude. Hay unos locos que han salido acá que piensan que uno exagera. Es la verdad. Es la pura verdad. Luego ellos van, se chocan con que eso es verdad y luego de la vergüenza ya no pueden ni siquiera afirmar que es cierto porque salen hablando bobadas, ¿ve? Así que no se trata, hermanos, de caminar de iglesia en iglesia. Se trata de caminar en el camino correcto, que es primeramente, ante todo, en tu casa, donde todo comienza. Si tú no traes a tu hogar a la palabra de Dios, así vayas donde vayas a ver al fornicario que vino de moda a Perú, o al payaso que vino de moda al Perú, o al erudito de falsa doctrina que vino a Perú, vayas a ver a quien veas, eso no va a cambiar nada. No, pero hermano, quiero que mis hijos se salven, los voy a llevar donde un payasito cristiano. No, eso no los va a salvar. Eso es un rato nada más. Mientras que en tu casa siguen metiéndole toda esa basura de Netflix. Por eso, el que no tiene plata, cuando comienza a tener plata, trae basura a su casa. ¿Ve? Esto tiene alguien que tiene dinero. Vamos a ponerle Netflix, vamos a ponerle esto, vamos a ponerle... ¡No! Dios nos ayude. Entonces, revisando el mensaje de Pablo, revisando el mensaje de los evangelios, vamos a encontrar que a veces, por ejemplo, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no dan todos los detalles que Pablo pues nos deja conocer entre sus epístolas, como por ejemplo en 1 Corintios capítulo 15, versículo de 3 al 7, donde Pablo viene y contando lo que pasó en el día de la resurrección,
en los evangelios no sale, no nos es dicho, por ejemplo, estos detalles que aquí Pablo da, ¿no? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Busquen si está exactamente dicho así, y no es así. Pero eso no quiere decir que en el fondo está dicho exactamente lo mismo, sino que habían datos en los cuales Pablo, como el mensajero de la edad de la iglesia, era más preciso, pero no por eso era que los demás no estaban diciendo lo mismo. ¿Me captan? Pablo podía obviar cosas o podía dar cosas que los demás no dieron. ¿Se dan cuenta? Y así, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Aquí, en 1 Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Por ejemplo, esto que está escrito en Lucas, acá, está inspirado en lo que Pablo dijo aquí. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Es obvio que es obvio que Lucas está hablando del movimiento del evangelismo, ya en pleno cristianismo, y no está hablando aquí de sacerdotes y levitas. Es obvio que aquí está reflejando lo que ya se está haciendo en la iglesia primitiva. ¿Se dan cuenta? Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué más? Ya falta poco ya. Vamos a comparar otro par de escrituras. Estas están en 1 Tesalonicenses 1:6 y 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué cosa recibían? Palabra del Señor. No iban a recibir charlas motivacionales. Tú eres una reina. Dios te llamó a ser una hija de Dios próspera. ¿Qué cosa recibieron? La palabra de Dios. No recibieron un chiste cristiano en una actividad para muchachos. No se equivoquen. El que escribe tu historia es el que está ganando la batalla en tu casa. Si un hombre no se pone fuerte, hermano, la familia va a querer hacer lo que quiera con la familia de uno, los familiares. ¿Se dan cuenta? En mi casa yo nunca he dejado que mis hermanos influencien en mis hijos, ni nadie más. ¿Se dan cuenta? No dejen que nadie más influencie en sus hijos. Ni mi mamá ni mi papá. Porque los papás son agentes corruptores, mayormente. Los abuelos se engríen. Y si el hijo no está bien acostumbrado a las cosas de Dios, va a buscar, ustedes saben, el lado perverso, y el familiar mundano pervertido los va a ayudar. Es así. Es la ley de la vida, hermano. Pónganse el cinturón, pónganse bien las botas y seamos hombres. Si yo hubiera dejado que mis hijos estén andando mucho rato en las casas de los abuelos, no hubieran terminado siendo así. Mis hermanos no son cristianos y sus otros familiares de mis hijos son unos tremendos vagos. Usted tiene que educar a sus hijos, usted tiene que tomar la rienda de su casa. Es lo que nos están enseñando las Escrituras. Es lo que nos están enseñando las Escrituras. ¿Qué cosa recibieron? La palabra del Señor. Y luego en 1 Corintios 11:1 dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Es recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y en Corintios dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Y luego viene él en 2 Corintios y dice lo siguiente, 2:12. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. ¿De qué está hablando aquí? Y luego en 1 Tesalonicenses 2:9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. ¿Qué es gravoso? Para no afectarlos. ¿De qué está hablando? Que lo que les daban en todo momento era la palabra, para que después no te quejes, ay, no me diste la palabra. Les dio todo el tiempo la palabra. Pero aquí la ecuación no está completa si es que tú no entiendes que parte de todo este éxito que estaba teniendo Pablo en su ministerio partía desde la premisa de que los hogares, padres e hijos ya venían conociendo la palabra de Dios, que era enseñada, que era practicada, que era leída, que era, hermanos, narrada todo el tiempo en sus respectivas casas. Un día a la semana viniendo a la iglesia no tienes toda la palabra de Dios. Ni siquiera los judíos son tan negligentes en ese aspecto. La Tanaj la tienen dividida para ellos mismos leerla siempre, un pedacito cada cierto tiempo, para no estar ignorantes. Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice en la Tanaj. Perdón. Eso era lo que era su trabajo de día y de noche. La palabra, para no seros gravosos. Para que después no digas, ay, por la culpa de la iglesia. No, la iglesia no tiene la culpa. La palabra no tiene la culpa. Si tú no me entiendes es porque no has sido lo suficientemente responsable de hacer tu trabajo en tu casa. Esto es como si fuera la secundaria. Y si tú no haces tu trabajo en tu casa, que es la primaria, mientras yo enseño álgebra, tus hijos no van a aprender, no van a entender. Ni tú tampoco. Dios nos ayude. O sea, todo el trabajo de Pablo era y tenía que ver con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Entonces tenemos una conclusión más. Las primeras comunidades han conservado tradiciones sobre Jesús que ofrecen un retrato tan rico y completo de Él que debemos concluir que la iglesia comenzó a mirar hacia el pasado. Oiga, ¿cómo vas a conocer tu presente si no conoces el pasado? ¿Cómo veo el pasado? Me vas a decir, leyendo tu Biblia. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Así es. Es una frase temprana, en una fase temprana de su desarrollo. Oiga, si esto fue ayer, tiene que ser lo mismo hoy acá. Todos los mensajes de la mayoría de los predicadores que están de moda ahorita son motivacionales. La gente no conoce el pasado y se comienzan a hacer lo que ven que hizo la denominación de allá, la denominación de acá, la denominación de acá. Reuniones de jóvenes por acá, reuniones de viejos por allá, reuniones de viejas por allá. Señores, el trabajo, todo el tiempo que se debe reforzarse es el estudio de la palabra de Dios. Esto es recogido de dichos de gente que arqueológicamente ha recogido este testimonio y te lo estoy trayendo aquí. ¿Qué más? La sociología y la antropología social nos enseñan que esos grupos seguramente habrían necesitado casi con toda seguridad una historia o historias. Claro, ya había algo ahí que se decía y de lo cual, hermano, estaban creyendo. Esto es un dicho científico, pero es lo que refleja de lo que estamos hablando hoy acá. Con toda seguridad, habrían necesitado casi con toda seguridad una historia o historias fundacional para explicar tanto a sí mismos como a los demás por qué habían formado agrupaciones sociales distintas y por qué se les designaba como nazarenos o cristianos. Es poco probable que una simple fórmula carismática
como la de Corintios 15, del 3 al 8, hubiera proporcionado material suficiente para la autoidentificación. En otras palabras, se necesitó más que solamente algo que Pablo dijo en 3 versículos, hermano, para que ellos pudiesen haber adquirido esa identidad. Estaban imitando a alguien del que conocían muy bien su vida, su obra, ¿ve? Su resurrección, ¿ve? Eso es lo que está diciendo. Incluso los mitos iniciáticos de los cultos mistéricos contaban historias más elaboradas. O sea, en otras palabras, los paganos, las iglesias paganas, los cultos paganos, hasta ellos tenían historias, tenían un mito sobre su inicio, y los cristianos no podíamos basarlo en 3 versículos, pues. O sea, está tratando de explicar la evidencia científica que había algo más que solo las cartas de Pablo. ¿Y cuál era ese algo más? Que ya el evangelio de Jesús, ¿ve? El mensaje de Jesús, la vida del Señor era algo más que conocido por todos. ¿Se dan cuenta? ¿Tus hijos conocen del Señor? Así que una vez más viene y encontramos lo siguiente. Era completamente imposible en la antigüedad proclamar a un hombre crucificado hace unos años como Kyrios, o sea, Señor y Maestro, Hijo de Dios y Redentor, sin decir algo acerca de quién era este hombre, qué enseñaba y hacía y por qué murió. Claro, ni siquiera tú te crees algo así, sin tener el respaldo de lo que estás creyendo. Había algo muy significativo que dejó Jesús tras su resurrección, que hizo que muchas personas fuesen impactadas. Y esto no está dicho después de 100 o 200 años. Esto apenas es dicho hasta el año 70 después de eso. Ya estaba habiendo formado muchas iglesias. El ejemplo lo tenemos en el mensaje a las iglesias. En el libro de Apocalipsis teníamos la iglesia en Éfeso, teníamos la iglesia en Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Según las cartas de Pablo, tenías la iglesia de Colosenses, la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia de los filipenses, la iglesia en Éfeso, y así, los corintios. ¿Se dan cuenta? Y todas estas comunidades ya venían operando, pero ¿basados en qué? En ese evangelio, no escrito, pero que se estaba anunciando, como solía hacerse siempre, de boca a oído, siendo quien los apóstoles sobre quienes estaba siendo todo esto edificado, el testimonio de los apóstoles, la palabra de Dios todavía no escrita y que estaba siendo transmitida de generación en generación, que Pablo vino y reprendió a todos a que vuelvan a esa palabra, y porque los verdaderos testigos ya se estaban perdiendo, escribieron el evangelio, escribieron los evangelios. ¿Ve? El testimonio ahora escrito. Y eso no quiere decir que la Iglesia Católica tenga algún tipo de autoridad en cuanto a la tradición, que ellos dicen, no ves la tradición, entonces vale. Sinvergüenzas, hijo de Satanás. Aquí no estamos hablando de la tradición según la Iglesia Católica, estamos hablando de aquel evangelio que cambió y transformó la vida de miles y miles de personas en aquel entonces y que hoy día todavía lo sigue haciendo. El católico no se transforma, el católico sigue siendo borracho y siempre seguirá siendo borracho. Hablo del católico romano. Por eso es que viene Pablo y en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahí está la evidencia. Había algo que ya se transmitía de tiempo en tiempo hasta que llegó Pablo y les puso el punto donde tenía que ponerles y devolverlos al camino porque se estaban desviando. ¿Ve? En esa época ya estaba Simón el Mago haciendo de las suyas. Simón el Mago, busquen sobre Simón el Mago, ese sinvergüenza. Llegó a ser hasta más popular que el apóstol Pablo. Dios nos ayude. Entonces, hay mucha evidencia sobre este evangelio que fue transmitido de manera oral. Bueno, como fue transmitido todo mensaje, como por ejemplo el mensaje de Moisés. Moisés pidió que se transmitiese de generación en generación.
de boca a oído, de padres a hijos y a los hijos de sus hijos. Así tenía que ser siempre. ¿Ve? Así que podemos ver que hay mucha coherencia entre lo dicho por Jesús y Pablo. Hay muchas referencias al mensaje del Evangelio en las cartas de Pablo. Pablo dio varias indicaciones de que estaba transmitiendo una tradición ya formal, establecida, que había estado siendo predicada ya. Pablo incluyó información biográfica sobre Jesús. Así que, hermanos, con todo esto, ¿cuál es el mensaje de Pablo? Sean imitadores de aquel. Para ser imitadores del Señor, tenemos que conocer al Señor. ¿Y cómo le vamos a conocer al Señor? A través de su palabra. A través de su palabra. William Branham dijo, yo estoy bien porque yo he predicado el mensaje de Pablo palabra por palabra, palabra por palabra. Y lo que las sectas, muchas sectas del mensaje, están predicando no es el mensaje. Seguro que sí, no es el mensaje. El mensaje es Jesucristo de nuevo en nosotros. Como que Él en nosotros, la vida que estaba en Él, en nosotros. Jesucristo, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo, el ungido, es siempre el mismo ayer, hoy, sí, y por los siglos, a través de las edades. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. ¿Se entendió? Si no, puedo volver a repetir todo desde el comienzo, desde la parte 1.